¿Qué tal amigos suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, en el último vídeo estuvimos profundizando y hablando sobre la pesca de la carpa con streamers, ¿vale? Más o menos moscas, eh, en este caso de fondo, ¿vale? Y os dije que íbamos a empezar, en este caso, a hablar de las moscas, estos son streamers del último tutorial, que recordáis que estuvimos centrándonos en la pesca en el fondo. Pero os quería hacer más o menos uno para ver y analizar la pesca en superficie de la carpa, ¿vale? Es otra, en este caso, otra forma de pescarlas y, ante todo, muy vistosa, ¿vale? ¿Cuándo debemos de pescarlas en superficie? ¿Vale? Principalmente todo era en función del sitio en el que pesquéis, ¿vale? Hay determinados momentos del año en los cuales se alimentan durante muchísimo tiempo en el fondo y suele, más o menos, la pesca en superficie suele ir bien cuando empieza a subir, en este caso, la temperatura superficial del agua, ¿vale? Cuando ellas terminan el desove y después de haber comido más o menos después del desove, dependiendo de, en este caso, la cuenca en la que las pesquéis, pues se empieza a interesar, en este caso, por moscas de superficie, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuándo debéis de optar por cambiar radicalmente a moscas de superficie? ¿Vale? Básicamente os lo van a ir indicando ellas en la jornada de pesca, ¿vale? Hay varios momentos, principalmente a finales de primavera, probablemente aquí en la zona centro, la última semana de mayo a junio, ¿vale? Y luego están julio y agosto, ¿vale? Son los meses en los que yo básicamente más tiempo las pesco en superficie, ¿vale? Entonces, independientemente de que podéis pescarlas tanto arriba como abajo, ¿vale? Porque sí es cierto que es un pez, en este caso, bastante versátil, pero hay determinados momentos del año en los cuales cambias de, en este caso, de comer streamers como estos, que es lo que más o menos os comenté en la postfreza, en el otro tutorial, y de alguna manera empiezan a cambiar de, digamos, de hábitos, ¿vale? Empezáis a verlas más cerca de la superficie del agua. Hay veces que incluso las llegaréis incluso a ver asomando el lomo, ¿vale? Es un indicativo de que están, en este caso, buscando material en suspensión. Entonces, yo lo que en este caso os recomiendo es, yo lo que suelo fijarme es en las zonas. ¿Eh? Entonces, teniendo en cuenta que yo las pesco en aguas abiertas, ¿vale? Podéis pescarlas en río también, ¿eh? Pero teniendo en cuenta que la mayoría de sitios en los que pesquéis son aguas paradas, principalmente, pues os voy a indicar varias moscas que yo suelo, en este caso, utilizar y, y que son de las que mejor resultados, en este caso, os van a dar, ¿vale? Entonces, antes de nada, la pesca en superficie, en este caso, nos permite el hecho de, dependiendo de las condiciones que os podáis, en este caso, ir encontrando, pues en función de eso, pues optaremos, en este caso, por unos artificiales u otros, ¿vale?
Muchas veces va en función de la época del año, ¿vale? Que es lo que yo os digo, ¿vale? Entonces, ante todo, lo más importante de la pesca en superficie, independientemente del el, el material que uséis, la caña que uséis, el equipo que uséis, ¿vale? Yo lo que cuando ya empiezo a pescar prácticamente en las capas superficiales, intento reducir lo que es la línea, tanto la línea como el bajo, lo máximo posible. Todo irá en función del tamaño de los peces, ¿vale? Pero de la misma manera que os hablé la otra vez, yo siempre suelo acudir a bajos cónicos, ¿vale? Normalmente al pescar con 10 pies, pues utilizo bajos cónicos de 9 a 10 pies. Y luego, dependiendo del tipo de mosca o tamaño que en este caso esté utilizando, pues alargo el tippet, ¿vale? Depende de cómo estén en este caso muchas veces los peces, ¿vale? Entonces, zonas en las que os podéis encontrar a los peces comiendo en superficie y sobre todo comportamientos que en este caso podéis encontrar, ¿vale? Después de la posfreza, ¿vale? Cuando ya de alguna manera empieza a cambiar un poco el tiempo, empieza a apretar más el calor y suele coincidir más o menos cuando empieza a subir las temperaturas por encima de 25 o 26 grados, que se empieza a calentar principalmente la capa superficial, es cuando ellas se encuentran más cómodas en lo que llamamos el termoclima en superficie. Vale. Al ser en este caso peces de agua fría, pues lo que buscan es una capa en la cual de alguna manera se sientan cómodos comiendo. Vale. Y luego otra cosa que yo me suelo fijar bastante es en si hay en las zonas en las que estáis pescando o viento o no. Vale. ¿Por qué? Porque cuando las pescáis sin viento ninguno estáis viendo más o menos los invertebrados que pueden estar en la superficie y de los cuales ellas se pueden alimentar, ¿vale? Cuando tengáis las aguas, en este caso muy paradas, bastante transparentes, condiciones muy, en este caso, exigentes, porque en este caso os van a pedir en esos momentos presentaciones lo más delicadas posible, ¿vale? Yo lo que suelo es utilizar un bajo de unos 9 pies, 9-10 pies, dependiendo del tamaño de la mosca. Entonces, bueno, con mosca, o sea, con carpa de más o menos 2 3 hasta 4 o 6 kilos máximo, vale, pues yo suelo acudir a, este es un tricóptero, por ejemplo, o, o este, que es un pelín más pequeño, vale. Me gusta mucho utilizar el pelo de ciervo principalmente porque no golpea, no golpea. Entonces, lo principal, cuando ellas están muy, muy arriba, pues este también. Lo principal es golpear en este caso lo menos posible. Lo menos posible. ¿Vale? El pelo de ciervo en este caso, como es completamente hueco, nos permite el hecho de posar muchas veces sin hacer ruido. ¿Vale? Entonces es un artificial que a mí, francamente, me gusta muchísimo en este caso usar porque no golpea prácticamente y muchas veces es principal porque no las alerta y al estar siempre centradas en la superficie, pues muchas veces en cuanto lo ven, pues suben enseguida. Vale. Lo bueno es que el pelo de ciervo, al flotar tan alto, en este caso nos permite que lo tomen con mucha delicadeza y siempre solamente tenemos que esperar a que lo absorban y bajen la cabeza. Entonces, hay otro momento y suele ser cuando os encontráis, en este caso, las zonas en las que pesquéis, independientemente de la zona que la que pesquéis, cuando os encontráis, en este caso,
condiciones con aire, ¿vale? O con viento. En esos casos yo normalmente empiezo ya a cambiar principalmente las imitaciones, ¿vale? Dejo de alguna manera de utilizar, en este caso, imitaciones más livianas, y lo que busco básicamente es, de alguna manera, empezar a experimentar con las moscas de foam, sobre todo, ¿vale? Entonces, ante todo, lo más importante, sobre todo cuando os encontráis en condiciones de aire, es ver hacia dónde eh, está soplando el aire, ¿vale? No os recomiendo en este caso pescar en contra de, del aire, principalmente cuando pesquéis en embalse. ¿Por qué? Porque aunque utilicéis un bajo bien equilibrado, y os va a costar mucho, sobre todo posar, ¿vale? Aparte de un detalle bastante, en este caso, importante, y es que tenéis que aprovechar todo el material en suspensión, que de alguna manera os va atrayendo el aire hacia las zonas orilladas en las cuales los peces estén, ¿vale? Ahí es donde vais a tener, en este caso, más posibilidades de obtener picadas, ¿vale? Entonces, en esos casos, como os digo, yo generalmente cuando pesco con brisa, no muy fuerte, ¿vale? La brisa tiene digamos, una ventaja, ¿vale? Frente a condiciones en las cuales no tenéis aire ninguno. Y es el hecho que os va a permitir acercaros a los peces mucho más sigilosamente, no os van a ver, ¿vale? A la contra, evidentemente, en el momento que tengáis cierto oleaje, pues sí es cierto que en muchos momentos pues tenéis que optar por colores, en este caso, un poco más llamativos, digámoslo así. No siempre, pero como os dije en su momento, normalmente yo me suelo guiar principalmente por la claridad de las aguas, ¿vale? En momentos en los cuales tenéis las aguas muy claras, pues yo siempre opto y en este caso es un escarabajito de foam en un 14, chiquitito, y luego siempre tenéis la opción de bajar los tamaños, ¿vale? Eso cuando tenéis condiciones muy exigentes, ¿vale? Habrá momentos también que, de alguna manera, aparte de tener aire, se os enturbie ligeramente el agua, ¿vale? Cuando pase eso, como os decía antes, pues yo lo que hago es muchas veces acudir a imitaciones un poco más vistosas, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Porque aparte del golpear, pues muchas veces el color va a hacer que lo vean mucho antes, ¿vale? ¿Qué ocurre con los colores oscuros en aguas más turbias? De alguna manera les cuesta un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, siempre tenemos que utilizar, en este caso veis el indicador, ¿vale? Yo solo suelo poner principalmente para ver más las imitaciones desde lejos, ¿vale? Luego otra mosca que a mí me encanta, sobre todo cuando tengo condiciones de mucho aire, es la Chernobyl, ¿vale? Es una mosca que inicialmente en su momento se creó para pescar la trucha arcoiris, pero en el caso de las carpas también funciona muy bien, muy bien. Y luego, como os digo, siempre podéis en este caso utilizar combinaciones de foam y pelo de ciervo, ¿vale? Dependiendo de cómo en este caso os encontréis muchas veces los peces. Esta, por ejemplo, también sería muy buena para pescar en aguas más claritas porque veis que tiene un tono marroncito, no excesivamente chillón. Entonces, bueno, yo suelo en este caso acudir en este caso, colores como estos, neutros, cuando de alguna manera tengo las condiciones muy exigentes. Y luego también siempre tenéis la opción de combinar, ¿vale?
En este caso es un tamaño un poco más chiquitín, ¿vale? También lo utilizo con los barbos, aunque con las carpas igualmente iría muy bien. Pero yo lo que siempre tiendo a fijarme, sobre todo mucho, es en ver lo realmente asustadizas que pueden llegar a estar. ¿Vale? Eso es lo que de alguna manera os va a indicar el hecho de que utilicéis en este caso unos tamaños u otros. ¿Vale? Hay veces que están muy activas, y les lanzas y no se alertan, pero hay otras veces que sí se alertan. Es decir, acudís en este caso a tamaños un poquito más grandes, como puede ser este, y los peces se espantan al posar. ¿Vale? Entonces, cuando pase eso, yo lo que suelo hacer es reducir los tamaños. ¿Vale? Ya acudo a tamaños más contenidos, como puede ser este que es un 16. Y siempre tendréis en este caso más opciones de que los tomen con más naturalidad. Sobre todo lo que en este caso debéis en este caso de buscar es el hecho de provocar, pero sin alterar a los peces en exceso. ¿Vale? Es decir, presentarles una mosca que sea suficientemente atractiva, pero que la tomen de la forma más natural posible. ¿Vale? A mí, por ejemplo, cuando sobre todo están muy arriba, pues los escarabajitos van francamente bien. Y otra de las moscas que más, en este caso, más peces me ha dado, sobre todo esta temporada pasada, son los Madler. Los Madler van estupendamente bien, sobre todo cuando las tenéis muy arriba. Y yo lo que suelo hacer les lanzo ligeramente por delante, más o menos dependiendo en este caso, a la profundidad que estén ellas, ¿vale? Pero estos suelen ir muy bien, sobre todo cuando tenéis a los peces prácticamente rascando en la superficie, ¿vale? La ventaja que tienen que posan muy despacio y francamente las toman con mucha naturalidad, ¿vale? Hay otras veces, por ejemplo, que de alguna manera os puede llegar a costar a que os suban a la superficie porque de alguna manera muchas veces están digamos, a medias aguas. Entonces, en esos casos yo suelo ya combinar colores un poco más llamativos. ¿Vale? Puede ser este. O por ejemplo este grillito. ¿Vale? Son tamaños un poquito más grandes. Pero muchas veces al incrementar los tamaños pues hacemos que suban, sobre todo cuando no están justamente rascando la superficie. ¿Vale? Y luego hay otra clave, sobre todo para clavarlas. Porque hay muchísimas veces que las estáis pescando y muchas veces en el último momento, justo cuando van a tomar, te rozan giran la cabeza, rozan con el morro y muchas veces te escupen, ¿vale? Entonces yo normalmente una norma que tengo desde hace muchísimo tiempo, en el momento en el que vayan a tomar la mosca, contar un segundo hasta que realmente la absorben, ¿vale? Os va a ahorrar muchísimos rechazos, muchísimos, y sobre todo vais a evitar el rechazo justamente en el momento que la vayan a absorber, que muchas veces pasa, ¿vale? Muchas veces las vemos tan confiadas que muchas veces tendemos a clavar antes de que las absorban, ¿vale? Ese es otro detalle que tenéis que tener muy en cuenta. Entonces, para de alguna manera evitarlo, yo es lo que suelo hacer. Yo suelo contar un segundo cuando bajan la cabeza y en el momento que bajan la cabeza, ¡pum!, clavo, ¿vale? Esa es la mejor clave para que de alguna manera cuando os piquen en superficie, porque hay un instante en el cual están absorbiendo la mosca que muchas veces cerramos, no damos suficiente tiempo a que de alguna manera la traen y le sacamos literalmente la mosca de la boca sin querer, muchas veces. Entonces es mucho mejor, sobre todo con estos de foam,
que básicamente tenemos que esperar a que el pez la absorba y baje la cabeza. En el momento que baje la cabeza es cuando debemos, en este caso, sobre todo con estos, con los males. Vale. Con las moscas de pelo de ciervo básicamente es similar. ¿Vale? Pero si es un pez que, curiosamente, yo hace ya muchos años que me di cuenta, tiene muchísima sensibilidad en la boca. Entonces, tenemos que dejarle, en este caso, muchas veces tragar o comer. Vale. Porque hay veces que cuando nota son muy sensibles. Y cuando nota algo raro, muchas veces, es lo que os digo, o giran y rozan con el morro o directamente escupen. Muchas veces, si no les convence. Entonces, para de alguna manera evitar perder peces, pues lo que más os recomiendo yo es lo que os digo, contáis ese eterno segundo, las dejáis bajar la cabeza y claváis. ¿Vale? Otro detalle que quería ver con vosotros es en este caso, el bajo de línea. ¿Vale? Sobre todo el tipe. ¿Vale? Siempre irá, en este caso, en función del tamaño del artificial que utilicéis. Yo para pesca en superficie, normalmente al utilizar bajos cónicos hasta el 0,20 de punta, 0,18 como mucho. No bajéis de ahí, ¿vale? Salvo que en este caso estéis pescando peces en aguas muy, muy claras y tengáis que bajar a puntas de 0,16. Yo normalmente no bajo de 0,18, ¿vale? Sobre todo ya cuando estéis pescando carpas ya grandotas, evitarlo, porque muchas veces arrancan con mucha fuerza y perderéis peces si reducís en este caso, el diámetro. Yo ya os digo, más o menos bajos como estos, ¿vale? Bueno, estos normalmente vienen 5 por paquete, ¿vale? Estos son normalmente de 9 pies y luego utilizo 10 pies cuando de alguna manera las tengo en condiciones, digamos, más exigentes, ¿vale? Que tengo las aguas más claras, tengo que reducir, ya os digo, como tamaños más chiquititos y demás. Pues bueno. Y lo que os digo siempre, experimentar, ¿vale? En esto de la pesca, sobre todo la pesca en superficie, ya cuando empezáis a pescar peces ya orillados y demás, es muy bonito, porque a mí es una de las pescas que más me ha hecho disfrutar desde hace muchísimos años. La pesca con, digamos, con streamer es muy excitante, porque muchas veces con la picada de, como digo yo, de infarto. Pero la pesca en superficie, francamente, si sabéis en este caso esperar, que muchas veces es lo que no sabemos hacer, si las dejáis tomar con naturalidad, os puede regalar, a mí es de las que más me gustan. O sea, he probado muchas técnicas, las he pescado muchísimo, sobre todo las grandes. Las he pescado muchísimo cuando están en profundidad. Y os puedo asegurar que sensaciones como las que podéis llegar a tener con las moscas de superficie, por lo menos con este pez, no vais a tener. Porque primero que es una pesca, en este caso, muy, muy visual, muy visual. Os permite el hecho de ver en todo momento el artificial, el cómo lo toman. Y yo básicamente la practico en cuanto cambia el tiempo, que se empieza a meter el calor. Básicamente son los artificiales que más utilizo, y sobre todo, como pueden ser estos,
y son los que más os van a hacer, en este caso, disfrutar, sobre todo cuando lo veis comiendo en superficie. La verdad que para mí es una maravilla, porque las veis tranquilamente comiendo, las podéis presentar muchas veces mucho más amplio que un streamer, porque muchas veces cuando las pescáis abajo, lo que muchas veces lo que buscamos es de alguna manera provocarlas, ¿vale? Pero si usted la pesca en superficie es completamente diferente. Diferente, las sensaciones son distintas. Eh, ¿Cómo deciros? De alguna manera es como vivir prácticamente las picadas completamente en directo. Entonces, a mí es una de las que más me han hecho disfrutar. Entonces, bueno, eh, practicar mucho, porque la verdad que cambia mucho todo cuando de alguna manera pasamos de pescarlas con los streamers a pescarlas, en este caso, con moscas como estas. Varía mucho. Lo que os digo, tenéis que, de alguna manera, principalmente la clave es esperar a que lo absorban. ¿Vale? La verdad que cuando de alguna manera adquirís la práctica es una pesca fantástica, porque primero las picadas son muchas veces brutales. Las veis cuando están ligeramente muy cerca de la superficie, muchas veces las veis girar, y cuando las ves coger en el último momento es una pesca súper emocionante. ¿Vale? Es muy distinta a la pesca con streamer, porque cuando la pesquéis con streamer básicamente lo que estáis esperando es la tensión de la línea y que de alguna manera arranque cuando lo cogen. Pero la pesca en superficie es diferente. Es probablemente, a mí personalmente con este pez es la que más me ha hecho disfrutar. Vale, entonces experimentar. Eh, ya os digo, yo os he dado de alguna manera nociones sobre colores y demás, pero es una pesca muy bonita, muy bonita. Ya cuando cambia el tiempo, empieza a subir la temperatura del agua y demás. Es una pesca de las más bonitas y excitantes que podáis, en este caso, utilizar. Vale. Así que nada, amigos, espero que practiquéis, y cuando cambie el tiempo y dejéis de, en este caso, pescarlas con streamer, pues dedicarle un poco de tiempo a la pesca en superficie, porque vais a disfrutar. Así que nada, os espero en el siguiente tutorial y seguiremos hablando sobre la pesca de la carpa. Un saludo, suscriptores.